Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz sábado. Amén, amén. Sean todos bienvenidos a la Iglesia en Estudio hoy. Hoy estaremos viendo, hermanos, la lección de esta semana. Perseguidos, pero no desamparados. Exacto. Muy interesante. Muy interesante esta lección. Se acomoda muy bien a la iglesia. O sea, la iglesia la va a absorber pronto, porque habla de las situaciones que a veces nos pasan en la iglesia. Y muchos se quejan, pero esta vez es una maravilla que vamos a hacer desglosando esta clase. Amén. Así que esperamos, mis queridos, que Dios prospere su conocimiento, Dios los bendiga, Dios haga grandes maravillas en ustedes para que disfrutemos esto y nos preparemos para lo que viene, porque realmente ya vamos a entrar ya o estamos ya en el 2026. Estamos llegando, cumpliendo la agenda 2030 y ya vamos 5 años ya cumplimos. Ahora vamos a los otros 4 años que nos faltan. ¿Ok? Así que vamos a prepararnos y esta lección nos prepara, pastor, ¿verdad? Amén. Nos prepara y vamos a... Emma, antes de desglosar esto que está tan rico, vamos a tener una palabra de oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de estar con nuestros hermanos ya en la apertura de un nuevo año. Gracias a ti, Señor, por mantenernos aquí y por hasta aquí ayudarnos también. Síguenos guiando, síguenos fortaleciendo y una bendición para nuestros amigos y nuestros hermanos ahí en sus pantallas. Sí, Señor. Y también a nosotros aquí en el estudio. Danos poder para seguir adelante, fuerzas para no descansar y el ánimo y la voluntad de predicar tu palabra siempre. Sí, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Así es, pastor. Entonces, tenemos esta semana el estudio de la persecución prácticamente, ¿no? Desde que uno nace en la iglesia, desde que uno entra en la iglesia, pastor, uno, claro, es perseguido. No por los hermanos, sino también el principal perseguidor, el principal hostigador, todos los calificativos que podamos darle al enemigo es Satanás. Y él también instiga a hermanos para que instiguen a hermanos y para que futiguen hermanos. Entonces, a veces los hermanos no piensan mucho, no creen mucho en que, o no piensan más bien, en que es Satanás el originador de esto, sino que es el hermano, que yo le caigo gordo, que yo le caigo mal, que yo le caigo así. No, no es eso. Tenemos un adversario que es el enemigo y él nos persigue y nos perseguirá hasta el último día de su vida en esta tierra, pastor. Pastor, realmente a veces pensamos como seres humanos, Sí, pensamos que al conocer el Evangelio, sí, al venir a Cristo Jesús, todo se va a terminar, nuestros problemas se van a acabar y que la vida va a ser una vida suave, placentera y chévere, ¿no? color de rosa. Color de rosa. Pero no, queridos hermanos, no es así. No. Cuando uno viene a Cristo Jesús y uno le entrega nuestra vida a Cristo Jesús, empieza realmente nuestra batalla contra Satanás. ¿Por qué? Porque ya no le prestamos atención a Satanás, ya no hacemos lo que hacíamos antes, nos pasamos del lado del Señor, Así es. y queremos obedecer a Dios y empieza una guerra sin cuartel contra Satanás. Y la guerra es en todos los ambientes, incluso este mismo sábado, hay matrimonios que ya han discutido antes de ir a la iglesia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el enemigo entra por cualquier espacio que tú le quieras dar. El enemigo va a entrar por ahí. Hay hermanos que llegan, bueno, ahí está aquel que no me saludó y ya por eso me voy de la iglesia
y ya por eso me voy por ahí, ya por eso no voy a participar de la Santa Cena, que de paso tenemos Santa Cena ya en estos días en mi iglesia, así de Panorama, porque ya la tuvimos en Oxnard, Panorama. Así que es una guerra, es una lucha que usted debe aprender a lidiar con ella. ¿Ok? Miren, sencillamente vamos a leer el texto de memoria. Amén. Y el texto nos va a decir una gran verdad. El texto, aquí está. Qué lindo, ¿no? Qué linda esa palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Y el apóstol lo dice otra vez, regocijaos. ¿Ven? El apóstol Pablo es uno de los, o el que más escribió en el Nuevo Testamento. El que más escribió. El que más se gozó. El que más disfrutó de lo que es la vida cristiana. Eso es el apóstol Pablo. Y ahí él nos manda a que nos regocijemos. El evangelio es un regocijo. En todo el sentido de la palabra. El que no lo quiera tomar de esa manera, entonces te está tomando las cosas por donde no debe. Pero el evangelio es sonrisa. El evangelio es servicio. El evangelio es entrega. Que vamos a ver eso de entrega, lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Cuando estemos desarrollando precisamente esta parte de hoy sábado y también las otras de mañana. Regocijar siempre en el Señor Jesucristo es el lema principal del apóstol Pablo. Es más, del cristianismo debe ser. Regocijaos siempre. Además, ¿por qué regocijaos? Porque los hermanos debemos tener la parte central, que es esa coinonía que necesitamos tener. Esa coinonía la necesitamos realmente, pastor. Pastor, nuestra lección del sábado empieza con una historia muy interesante, ¿no? Sí, es cierto, empieza así, pero hay una cosa, pastor, tenemos unos textos maravillosos. ¿Usted quiere decir algo? Dígalo de la historia, no hay problema, pero tenemos unos textos ahí súper maravilloso. Quiero que leer esta rapidito. Sí, adelante. Si un pastor adventista encarcelado por cargos falsos pasó casi 2 años entre las rejas. Aunque al principio estaba muy perplejo, se dio cuenta de que la prisión era el campo misionero que Dios había dado. Así es. Es una bendición el hecho de que donde quiera que uno llegue, aunque aparente mal, qué más mal que una cárcel, porque en el cementerio ya no se siente, pero en la cárcel se vive una situación muy difícil. Ahora, llegar allí y estar regocijado, como le pasó al hombre de la historia, ¿no? Que nos dice que allí hasta bautizó gente. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Vamos a ver esta parte que nos dice acá de los comentarios de Elena. En esta parte me encanta lo que nos dice aquí. Dice, el apóstol Pablo sentía, eso es lo que nosotros tenemos que tener, pastor, sentir una profunda responsabilidad por los que se convierten. Él lo hacía por los que se convertían, pero nosotros por los que se convierten hoy. Por encima de todas las cosas, él anhelaba que fueran fieles. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso que el apóstol Pablo nos enseña? Claro, una vez que una persona se bautiza, nuestro deber es instruirlo, enseñarlo en el camino. El camino no es fácil, el camino va a tener problemas, va a tener espinas, va a tener tropezones, pero por encima de todo, tiene que ser fiel al Dios del cielo. Pastor, y ahí es donde entra el trabajo misionero, ¿no? Del pastor y de los hermanos. Y del anciano también, pastor. Especialmente del anciano, porque el pastor usted sabe que está corriendo, pero el anciano está en su iglesia y tenemos que hacerlo responsable de esto.
No porque lo decimos nosotros aquí en el ministerio, sino porque nuestra hermana White lo dice muy claro. ¿Ve? Y el apóstol Pablo lo sentía. Si hay una cosa que me ayudó a mí en mi conversión, fue estudiar los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles es la guía, es el camino que nosotros debemos caminar. Ese. Y vamos a ver otra parte más. Mire, dice, es un principio. Pastor, es tremendo eso. Un principio universal que cuando quiera que uno se niegue a usar las facultades que Dios le da, estas decaen y mueren. La verdad que no se vive, no se imparte, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. De aquí el temor del apóstol Pablo de que no presentase a todo hombre perfecto en Cristo. Pastor, es que de lo que usted no habla se queda en el camino. Si usted no habla del sábado, finalmente usted empieza a violar el sábado sin darse cuenta, porque usted no habla de él. Pastor, yo creo que es importante que como ministros de la palabra de Dios o como pueblo adventista del séptimo día o como iglesia, entendamos esa parte y esa responsabilidad, como Claro. Pablo tenía esa responsabilidad. Claro. Y darle seguimiento a cada hermano que se bautiza, Sí, exacto. cada hermano que está en la iglesia, que es nuevo, darle un seguimiento, estarle visitando, estarle instruyendo en la palabra de Dios y estarle instruyendo principalmente qué es lo que espera Dios de él. Y usted sabe por qué se ha perdido mucho en eso, porque no estudiamos el espíritu de profecía. Cuando uno entraba a la iglesia antes, le daban Hechos de los Apóstoles, porque ese es el libro de los hechos que nosotros tenemos que seguir. Y hay dos palabras que a mí me dan. Es un profundo sentir y también es un principio universal, lo que nosotros debemos tener como iglesia, ¿ve? Para que la iglesia sea perfecta en Cristo. Fíjese este otro comentario, pastor. Dice, todo verdadero ministro. Y cuando hablo de ministro, ella dice, no está hablando de los pastores titulados. Está hablando de toda persona que se bautiza. ¿Ok? Toda persona que se bautiza y que habla y dice seguir a Cristo. Todo verdadero ministro siente una pesada responsabilidad por el progreso espiritual de los creyentes confiados a su cuidado. ¿Saben qué hago yo cuando una persona se bautiza? Siempre le encargo a una persona para que lo ayude espiritualmente. El hermano mayor. El hermano mayor, su hermano. Ese es su hermano espiritual. Y sigue diciendo, un anhelante deseo de que sean colaboradores de Dios, no del hombre, de Dios. Dice, comprende que del fiel cumplimiento del trabajo que Dios le da, depende en una gran medida o en gran medida el bienestar de la iglesia. O sea, la iglesia puede estar sana y puede estar en actividad, puede estar en acción cuando se cumple la misión. Cuando la gente que ha sido enseñada sale entonces a dar el mensaje. ¿Me comprende? Sí, pastor, hay una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Como iglesia, ¿no? Sí. Atender a los hermanos que vienen llegando porque son bebés espirituales, ¿no? Incluso estar orando por ellos. Incluso son presentes que Dios nos da. Son regalos que Dios nos pone para que los instruyamos. Así como Cristo nos instruyó a nosotros y los apóstoles a los demás, también nosotros los que vienen debemos instruirlos. No tratar de sacarlos con críticas, sino instruyéndolos para el bienestar en la obra misionera. Incluso, pastor, en el caminar con el Señor, el enemigo va a intentar de
intentar apartar a los nuevos Sí, así del es. evangelio, y eso no tiene que estar ahí. Si se cae, hay que levantarlo. Hay que levantarlos. Voltear atrás y levantarlo y decir, hermano, adelante, todo se Así puede en es. Cristo que nos fortalece. Ese es el Es deber. nuestro trabajo. Y es que eso se ha perdido un poco, pastor. Sí. En las iglesias se ha perdido un poco esa parte por la razón de que vivimos llenos de tantas cosas, De tantas actividades. de tantas actividades en el mismo sábado. Y lo más peligroso es que los ministros, llamándole a los ancianos, a los diáconos, a las diaconisas, a todos los directivos que tienen que ver con la obra misionera, le quieren cargar esto al pastor. Y el pastor es uno solo, el pastor no puede. ¿Ven? Los discípulos no le encargaron a Jesús la obra. Jesús se le encargó a los discípulos. Amén. Sí. ¿Ven? Y lo que Jesús hizo fue que le enseñó. Y el programa que nosotros tenemos ahora en mis iglesias es un programa de enseñanza para que ellos ya se lancen. Yo no quiero tener la responsabilidad de pagar pecados de otros. Yo quiero estar libre de eso y por eso me he dedicado a eso, para que enseñemos a los hermanos, tanto en las prédicas como en el cuarto de estudios especiales, donde ellos pueden hacer preguntas, donde ellos pueden decir lo que ellos quieran, donde ellos puedan traer ideas nuevas y donde podamos compartir para salir. No a regar volantes, no a dar volantes, no. A hacer un contacto amistoso, un contacto personal y espiritual. Porque hay algunos que cuando encuentran una persona se ponen a hablar de política y de otras cosas. Y finalmente salen amigos, pero no le habló de Jesús. Pero le entregó el material. No. Es entregar el material, pero con un contacto misionero, que eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Me encanta, como cuando empezamos, ¿no? Que nos dice que sentía sentía algo tan profundo el llevar las buenas nuevas a los demás y que estos, cuando las recibían, fueran preservados. Yo le llamo a eso, en los programas que doy a veces, le llamo cerrando la puerta de atrás. Porque a veces entran por la puerta del frente, pero se nos van cuando no tienen orientación. Y ese es un problema. Queridos amigos y hermanos, el deber nuestro es hacer lo máximo de tener a alguien qué instrucción darle para que haga. Pero lo mejor es darle el ejemplo, salir en compañía con ellos. Porque es que esta obra no es para nosotros solos. Esta obra es para compartirla. Amén. Cada vez que usted llega a la iglesia, debiera traer una persona. Nunca venir solo. ¿Por qué? Por la razón de que Dios nos dio esto para que lo llevemos. Lo que Cristo nos dijo allá en Mateo 28, vayan. Se lo digo a los discípulos y como yo me siento discípulo de Cristo, entonces mi deber es ir. Por eso a veces uno está agotado, como estuve en días pasados, ¿no? Terminamos un tren evangelístico bien fuerte, ¿no? Desde miércoles hasta el sábado por la tarde, y de una vez de reunión y de otra vez instruir a los otros muchachos para que los hagan bien. O sea, es mucha la carga que lleva el pastor. Los ministros, los hermanos de la iglesia deben también ayudar, porque esta obra es, así como ellos se quieren salvar, también nosotros nos queremos salvar. Y esta obra es de ambos, pastor. Amén. Así es. Así es, hermanos. ¿Verdad que la obra es de todos, hermanos? No nomás es de uno. Así es. Así es que mi hermano, mi hermana, si usted asiste a alguna iglesia, acérquese al pastor. Si usted no está sirviendo en un ministerio, acérquese al pastor y dígale, pastor, aquí estoy, necesito que me instruya para poder ganar almas para Cristo Jesús. Así es. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal.
Bendiciones.